barca, como venimos haciendo, como venimos predicando expositivamente, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hoy estamos en el capítulo 9 de Mateo y vamos a desarrollar los versículos 1 al 8. Y dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este día que nos regalas para que podamos escuchar tu verdad, tu palabra. Úsala, Señor, para obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que esto pueda llevarnos una vez más a los pies de Cristo, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya venimos mencionando, ya venimos viendo, estamos atravesando esta nueva sección de 3 milagros de Jesús. Como ya hemos explicado, desde el versículo 8 al 10, Mateo se toma el tiempo de ir explicando y mostrando el poder de este rey que había venido a 3 milagros, cortando con un mensaje acerca de cuánto cuesta seguir a Jesús, 3 milagros más, un mensaje de cuánto cuesta seguir a Jesús y 3 milagros más. Estamos en la segunda sección de estos 3 milagros y específicamente hoy nos toca ver el poder para perdonar los pecados. Vimos el poder sobre la naturaleza cuando Él calmó la tempestad en el medio del lago. Vimos el poder de Jesús sobre el mundo espiritual cuando Él ordena a los demonios que salgan de los 2 gadarenos. Y ahora vamos a ver el poder de Jesús para perdonar pecados. Y con esto Mateo nos deja ver que la autoridad es ascendente en Jesús, y esto poco a poco lo deja ver a través y presentando uno tras otro milagro que venimos estudiando. Entonces los milagros poco a poco nos van dejando ver un grado más de autoridad, un poder más sobrenatural en Él, un poder que se eleva sobre todas las cosas, y cada vez Jesús es más y más exaltado, y Mateo lo muestra, lo argumenta y lo presenta a través de estos milagros. Y si bien aquí vemos una sanidad de un paralítico, no es donde está puesto el énfasis en este relato, sino más bien que el énfasis está puesto en ver el poder y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios para perdonar pecados. Y esto se confirma y es argumentado a través del milagro. Simplemente el milagro es el sello, el argumento definitivo que deja ver que lo que estaban diciendo, que Él tenía poder para perdonar pecados, esto lo confirmaba. Así que ese es el mensaje que vamos a encontrar en esta sección. Así que empecemos por el versículo 1. Dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y esto también para tener un poco de contexto. Pudimos ver entonces, se había amontonado la gente, Jesús había mandado a pasar del otro lado del lago, los discípulos que lo seguían subieron a la barca con Él,
En medio del lago, en medio del mar de Galilea, se desata una tormenta. Esta es calmada. Llegan a la costa del próximo pueblo. Se encuentra con dos gadarenos endemoniados. Estos son liberados. Luego llega todo el pueblo tras que los cerdos fueron echados al mar y ahogados, y le piden que se vaya. Ante toda esta situación, claramente Jesús vuelve a subir a la barca y vuelve a Capernaum, de donde se había ido, habiendo hecho todo lo que él tenía que hacer en este lugar entre los gadarenos. Vuelve nuevamente con sus discípulos a Capernaum, y esta es la que dice que es su ciudad. Crisóstomo lo pone así: por su ciudad, aquí quiere decir Capernaum, porque la que le vio nacer fue Belén, la que le vio crecer fue Nazaret, y en la que habitó continuamente fue Capernaum. Se cree que este es el lugar donde más transitó el Señor. Allí estaba la casa de Pedro, entonces probablemente Jesús solía pasar mucho tiempo en la casa de Pedro, y era como que su hospedaje temporario mientras estaba aquí en la tierra. Entonces Capernaum se había vuelto su ciudad. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí empieza lo bueno. Aquí empieza nuestro desarrollo profundo de los versículos. Podemos ver a primera vista que la condición de este paralítico nos está mostrando la condición de la raza humana. Aquel hombre era incapaz de ir al Señor por sí mismo. Aquel hombre estaba tullido en una cama. Aquel hombre tuvo que ser llevado ante Jesús porque él entendía, y la fe de él entendía que su respuesta solamente la iba a encontrar en la omnipotencia de este que se decía Hijo de Dios, Hijo del hombre. Entonces, lo que no podíamos hacer nosotros, lo que no podía hacer este paralítico, él lo podía hacer por este hombre. Entonces, al ver la condición del paralítico, prácticamente postrado, sin poder hacer nada, sin poder llevar a cabo nada de parte suya, podemos ver que Jesús es el que hace todo lo necesario para devolverle a este hombre la vida. El hombre, en cambio, sin fe, al contrario de este paralítico que tenía fe, al contrario de sus 4 amigos que tenían fe, el hombre sin fe prefiere la oscuridad, no que la luz brille en su vida. El hombre sin fe no desea agradar a Dios, y es imposible que agrade a Dios. El hombre sin fe pedirá a Cristo, como lo han hecho los gadarenos, que no los moleste y que simplemente se vaya de su vida. En cambio, aquí vemos a estos hombres con fe yendo a Jesús, reconociendo su incapacidad y acudiendo a Él para que pueda solucionar todo lo que en su vida estaba aconteciendo. El hombre sin fe entonces está muerto en sus delitos y sus pecados, y el hombre con fe es aquel que va a los pies de Cristo. Ahora, ¿por qué entonces algunos lo rechazan y otros lo aceptan? Y esa es la respuesta que acabamos de dar: por la fe. Pero podemos verlo. Entonces, ¿quién da la fe? ¿De dónde sale la fe? Ya que los que tienen fe van a ir a Cristo y los que no van a rechazarlo. ¿Qué? Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
La fe entonces la entrega el Señor. Te alabo, Padre, Señor del cielo, porque escondiste esto para algunos y se los revelaste a otros. Nadie se la puede ganar. La fe es un regalo, un don maravilloso que solamente Dios la puede dar, porque solamente la fe está en Él. Es su regalo, es a través de su poder y de su autoridad. Entonces, nadie podría ganarse al Señor, nadie podría ganar fe por obras de caridad, nadie puede ganar fe haciendo buenas obras, nadie puede tener fe comportándose más bueno que la Madre Teresa de Calcuta, nadie se la puede ganar por sus deseos. No hay cosa alguna que pueda ganar la fe que solo Dios puede dar. ¿Y cómo es que Dios da esta fe? Simplemente por el puro afecto de su voluntad. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces solo Él puede decidir a quién darlo y quién no. ¿Esto lo hace injusto? Claramente no. Dios conoce todas las cosas y Dios, a través de su propia voluntad, es que decide a quién darla y a quién no. Entonces podemos decir que aquellos que no tienen fe es culpa del Señor porque Él no se las dio. Claro que no. Ellos mismos rechazan al Señor. Ante los argumentos que pudimos encontrar en todos los otros milagros, las personas, en vez de acercarse al Señor, reconocer su poder, reconocer su autoridad, que calma las tormentas, que saca demonios, que hace milagros, simplemente decidieron negarlo. Pero estos mismos milagros, en aquellos que el Señor quiso, fue lo que los llevó a recibir fe para creer en que estaba haciendo estos milagros. Pero empezamos a ver que la fe entonces eran de las 5 personas que están relatando aquí en Mateo. Algunos dicen que por los 4 amigos que tuvieron fe, el paralítico fue beneficiado. No. La Biblia, la palabra no hace distinción. Los 5 tuvieron fe. Al ver la fe de ellos, dice el versículo, entonces podemos entender que los 5 tenían fe. Ahora, cuidado, no debemos pensar que fue su fe la que salvó al paralítico. No podemos pensar que fue la fe de sus amigos que salvó al paralítico. La fe que tenían ellos los llevó a ir y acudir y creer en aquel que le podía dar esta sanidad. Amén. Y este paralítico tampoco se rehusó a esto. Como habíamos visto, la multitud se había agolpado. Jesús dijo, vayámonos a otro lado, y cuando vuelve, claramente la multitud se entera, aquel Mesías, aquel maestro había vuelto nuevamente. Se agolparon ahora en esta casa, en este lugar, y todos los que habían visto los milagros, las enseñanzas de este hombre, aquellos que ya tenían fe entonces, ahora vuelven a acudir a él para la solución de su amigo, para que la fe también de ellos pueda llevar a su amigo a los pies de Jesús. Entonces, nuevamente, no es la fe la que le otorga la sanidad a este paralítico, sino que fue la fe la que los movió a llevarlo a este paralítico ante los pies de Jesús. La fe de ellos sirvió solamente para hacer posible que este hombre llegue allí donde estaba este maestro que tenía el poder y la autoridad para llevar a cabo la sanidad que estaban buscando. En el paralelo de Lucas 5:18, en la última parte dice, estos amigos traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, de Jesús. Esa es la fe. La fe es una confianza tal en Jesús que tu único deseo va a ser llevar a las personas a los pies de Cristo como sea posible.
Aún si debe romper techos, debe despedazar y hacer locuras, esa es la fe obrando en una persona. La fe que está dispuesta a darlo todo, a dejarlo todo, para presentar a Jesús ante aquellos que aún no lo han conocido. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra fe nos debe llevar al Evangelio, a predicar, a decirles a todos aquellos: ¿necesitas algo? ¿Tu vida se está perdiendo? ¿Sientes el peso de tus pecados? Ve a Cristo. Solo Él puede darte la sanidad, solo Él puede otorgarte perdón. Tienes que ir a los pies de este Maestro y solo Él te lo puede otorgar. Nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos te puede dar lo que solo este hombre te puede dar. Ve a los pies de Jesús. Y eso, solo eso, es lo que hace la fe en nosotros. Confiar que este hombre, y solo este hombre, Cristo, Dios encarnado, tiene el perdón, la sanidad de nuestros pecados y de todo lo que Él nos promete en su palabra. Pero a esto la narración sigue sucediendo y a lo largo de estos versículos, estos capítulos, hemos visto y vamos a ver en su gran mayoría, en todos los milagros y los acontecimientos, que las personas acuden a Jesús y le ruegan, le piden, le suplican: por favor, límpiame, por favor, sáname, por favor, di la palabra y mi siervo será sanado. Todos acuden a Él y le presentan su petición. Pero en este acontecimiento en particular, Jesús estaba en este aposento alto enseñando ante los escribas, fariseos y todas las personas que estaban agolpadas, pero en un momento el techo se empieza a descascarar, un paralítico baja y todo quedó en silencio. Nadie hablaba, nadie decía nada. Este paralítico, estando a los pies de Jesús, no omitió palabra, sus amigos no omitieron palabra. Podemos dar por hecho que claramente se veía lo que estaban esperando y lo que estaban buscando. Hemos visto, Jesús, que tú haces milagro, sana a nuestro amigo. Pero nada se dice. Y al contrario que con los endemoniados, donde Jesús solamente dijo una palabra, al contrario con el siervo del centurión, que él solamente envió la palabra, acá Jesús toma protagonismo y todo se trata de lo que él dice y de lo que él está mencionando. El único hablando en estos pasajes es Jesús, nadie más. Todos guardaron silencio. Vemos entonces a este paralítico que no presentó su petición. Vemos a este paralítico que simplemente estaba esperando algo. Los amigos esperaban su sanidad, pero este paralítico, al contrario, pareciera que esperaba otra cosa, porque es allí donde llegan las primeras palabras de Jesús y, como en todos los acontecimientos, los deja todos desconcertados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los amigos en el techo, pero está postrado, es paralítico, está en la cama, ¿acaso no puede verlo? Tiene que sanarlo, tiene que darle su milagro. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Por qué no le da lo que hizo con todas las personas? Cuando las multitudes se agolpaban ante él, decía que él le sanó a todos. ¿Por qué no sana a este? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? Queremos una sanidad en su vida. Vinimos hasta aquí, atravesamos la multitud, subimos al techo, lo rompimos, lo bajamos ante ti para que lo sanes. ¿Y tú le das perdón de pecados? Pero ante esto, como si Jesús supiera algo que nosotros no, entendiendo que
la historia que está transcurriendo, nosotros la conocemos toda, pero en este momento simplemente podemos ver el trato tierno de Jesús al decirle a este paralítico, hijo, ten ánimo, hijo, como un trato de cercanía, de amor. Y si bien no podemos obviar este trato de amor que Jesús empezó a tener con este hombre, también debemos considerar y detenernos a ver que le otorgó el perdón de pecados. Para nosotros, hoy, con toda la Biblia revelada, podemos entender lo que esto significa, pero para estos hombres en este momento no. Es más, esto que acababa de decir este hombre era una locura. Para los escribas, los fariseos y aquellos judíos, esto era blasfemia. Este blasfema. Eso era lo que ellos pensaban. Ante esto, muchos teólogos y comentaristas presentan el contexto de esto diciendo que en esa época, en estos momentos de la historia, ellos tenían la convicción de que la enfermedad era igual al pecado. Todos aquellos que pecaban, ciertamente su retribución era una enfermedad. Entonces, todos tenían la alusión de que si estaba enfermo era porque algún pecado tenía o había cometido. Esta misma idea ya la podemos ver en Job, uno de los primeros libros de la Biblia, donde sus amigos le dicen: deja tu pecado, rechaza a Dios, aparta de tu pecado. Esto es consecuencia de tus pecados. Todos estos argumentos estaban en la boca de los amigos de Job. Y no era así. Claramente podemos entender que probablemente algún pecado nos lleva a enfermedad, pero no podemos deducir que una enfermedad es igual a un pecado. No podemos argumentar esto. Pero ellos, en el conocimiento de la época que tenían, sí pensaban así. Y podemos ver entonces que este paralítico, si bien tenía una deficiencia física, al parecer lo que le preocupaba era su deficiencia espiritual. Esto probablemente era lo que lo mantenía angustiado y afligido. Si bien su parálisis estaba a la vista de todos, todos podían haber esperado este milagro y era razonable que así lo haga, pero su parálisis espiritual, su enfermedad interna, su condena eterna, esto era lo que comenzó a aterrar a este paralítico. Esto era lo que lo tenía sin dormir, y el arrepentimiento y fe que empezó a ocurrir en su vida, recuerden, al ver la fe de ellos, o sea que el Espíritu Santo ya estaba obrando en su vida. Entonces, al obrar el Espíritu Santo, empezaron a llegar la condición en la que él estaba. Sus pensamientos empezaban a captar que él era pecador. Pese a su situación física, el arrepentimiento y la fe estaban dando frutos a través del Espíritu Santo que estaba morando en él. Entonces, este Maestro bueno, este Mesías, Dios encargado, vio lo que los otros ojos no vieron. Todos vieron un paralítico, él vio un hombre atormentado por sus pecados. Él vio en este hombre que su angustia era que podía perecer eternamente debido a sus pecados, y por eso lo primero que le da es un mensaje de esperanza. Ten ánimo, hijo. Jesús estaba diciéndole a este paralítico, en otras palabras: no temas, porque ya no tienes nada que temer. No es que sus temores no fueran verdaderos, no fueran reales y bien fundados, porque aquel que conoce al Señor entiende que una condenación eterna lo puede acarrear si no se arrepiente y si alguien no cubre sus pecados. Este era el sentimiento de este hombre. Un pecador no arrepentido
está separado de Dios y bajo el juicio divino. Pero aquel que se arrepiente de sus pecados ya no tiene motivo para temer, porque ya no está bajo juicio. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Aquello que te atormentaba, aquello que te estaba quitando la paz, aquello que te preocupaba más aún que tu parálisis, ten ánimo, ya no gobiernan sobre tu vida. Esto está perdonado. ¿Y cuál es entonces el buen ánimo que debía tener? ¿O por qué? ¿Cuál era la razón? Justamente esta. Tus pecados te son perdonados, son borrados completamente, son olvidados ante los ojos de Dios en su juicio. Él no los tendrá en cuenta. Ten ánimo. Tal vez los amigos aún seguían esperando la sanidad de este hombre, pero el paralítico, al recibir esta palabra, había recibido lo que había venido a buscar. Jesús sabía exactamente lo que necesitaba y eso le dio, le otorgó el perdón de sus pecados. Él, aunque todavía tullido, todavía postrado en esa cama, ya sentía una paz en su corazón, en su vida. Sus temores habían disipado. Dios encarnado le había otorgado el perdón de sus pecados. Ya nada más se necesitaba. Era todo lo que había venido a buscar y solo Jesús pudo verlo, porque solo Jesús puede ver el corazón y solo Él puede otorgar el perdón. Y esto, entonces, trae sanidad a su corazón, curó su gran enfermedad del pecado, aquello que lo estaba apartando de la gloria eterna, aquello que lo estaba llevando a la ira de Dios, ahora no estaba más. Aunque este hombre no habló, aunque este hombre no omitió una sola palabra, seguramente en su interior comenzó el gozo. Ríos de agua viva brotando, el fuego del Espíritu Santo obrando. Y esto fue maravilloso para él. La paz como no la da este mundo estaba viniendo a habitar a él. Sus pecados ya no lo iban a atormentar más. Él había conseguido lo que había venido a buscar. Pero, así como Jesús vio el corazón de este hombre, vio los pensamientos de ese paralítico, también Jesús ve el corazón y los pensamientos de todos los que estaban allí. Estos escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es probable que estos escribas seguramente estaban presentes en muchos de los milagros que había hecho Jesús, oído el testimonio de él, oído el testimonio de aquellos que fueron sanados, curados de enfermedad, aquellos que habían dejado los demonios su vida, pero se negaban a reconocer el poder que venía de Dios. Y mucho menos se negaban a reconocer que Él mismo era Dios. Cuando ellos piensan en su mente, en su corazón, que éste estaba blasfemando, simplemente estaban reflejando el rechazo y el odio que poco a poco empezó a crecer en sus corazones para llevar hasta la persecución de este hombre y que esto llegue a la crucifixión de Jesús. Aquí vemos cómo el corazón de estos hombres era malvado, pervertido, completamente corrompido, y el odio que tenían hacia este hombre empezó a crecer pese a que los argumentos les indicaban que debían creer que este era Dios.
Pero su maldad, su falta de fe, hacía todo lo contrario en ellos. En vez de tener fe como estos hombres y acudir a Jesús, estos no tenían fe y por esto mismo mostraban la maldad de su corazón y querían crucificar a este que se decía Dios. A este luego podemos ver que lo acusan de ser inmoral porque lo vieron comiendo con los publicanos y pecadores. Ellos eran los que después iban a declarar que este era un gran blasfemo porque curaba y liberaba a los endemoniados por el poder de Belcebú. Él es el príncipe de los demonios, por eso echa fuera a los demonios. Era lo que decían más adelante estos hombres. Su maldad empezaba a crecer sobre aquel que tenían que tener amor y sobre aquel que le podía dar el perdón de sus pecados. Primera de Crónica 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El paralítico con su fe lo buscó. Jesús, viendo el corazón, la intención de su corazón, lo perdonó. Pero a estos que no lo buscaban, él también vio la intención de su corazón y así como ellos lo rechazaban, él también los desechaba a estos hombres. Los adversarios de Jesús no dijeron nada, pero la respuesta era evidente. Todo lo que estaba haciendo este hombre solamente podía significar una cosa: este es Dios. Ellos sabían muy bien que nadie más que Dios podía obrar estos milagros y ellos sabían muy bien que nadie más que Dios tenía la autoridad y el poder para perdonar los pecados. Entonces, ante estos dos argumentos, ellos debían reconocer que este era Dios. Y como ellos creían que la enfermedad y las dolencias eran consecuencia del pecado, entonces erradicar esta enfermedad estaría relacionado entonces con que perdonaba los pecados. Si ellos asimilaban enfermedad con pecado, entonces que sus pecados sean perdonados equivaldría a sanidad. Así que todos los argumentos llevaban al mismo lugar. Este tiene que ser Dios. Si hace milagros y perdona pecados, solo Dios lo puede hacer. Entonces, por lógica, este tiene que ser Dios. Marcos 2:7. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso razonaban ellos. Así que en este momento se les presentaba dos caminos a estos hombres que estaban allí viendo lo que estaba sucediendo. Uno, que justamente por todo lo que estaba ocurriendo, este era Dios. O dos, este estaba blasfemando y que reclamaba y se hacía él Dios mismo. Y que era un mentiroso, un falso maestro. Y claramente ellos decidieron creer lo contrario. Este blasfema, no es Dios. ¿Vemos los milagros? No importa, no es Dios. ¿Vemos que ha perdonado los pecados? No importa, no es Dios. Este blasfema. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Solamente estaban dejando ver la maldad de su corazón. Estos escribas solo estaban buscando ocasiones para hacerle daño a este Señor. Los escribas decían dentro de sí, y este es el único argumento lógico que podemos encontrar en su mente. Ellos podían decir, bueno, está bien,
Una cosa es perdonar pecados, que eso hace Dios, pero otra cosa es decir que perdonó los pecados. ¿Quién puede comprobarlo? Es fácil, yo también puedo decirlo. ¿Y quién? ¿Dónde? Corroboramos. A ver, Señor, pasame el libro de la vida si realmente este está ahora perdonado y va a entrar al reino de los cielos. Nadie podía corroborarlo. Entonces, solo aquí podemos ver un verdadero argumento que podían tener para dudar. Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Estos estaban empezando a creer mal porque esto era lo que había en su corazón. Esto decían que este era un blasfemo porque eso ya había en su corazón. El Señor no les estaba haciendo malos. El Señor no estaba poniendo maldad en su corazón. Ellos ya lo tenían en su corazón y por eso hacían esto. Versículos 5 al 7. Entonces Jesús nuevamente, entendiendo lo que pensaban, recuerde, nadie estaba hablando, solamente Jesús dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados se son perdonados. Pero ahora dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Jesús, viendo sus corazones, viendo lo que ellos pensaban, dicen, ¿necesitan pruebas para ver que yo tengo la autoridad para perdonar pecados? Bueno, es cierto, es fácil decir algo que no se puede comprobar, pero ahora voy a dar argumentos de aquello que ustedes están reclamando. Si yo puedo hacer un milagro, también significa que yo sí he perdonado sus pecados. Y ante ese momento le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y este paralítico, sin seguir de decir nada, sin seguir hablando, solamente mudo, se levantó por fe, tomó su cama y se fue a su casa ante los ojos de todos estos que estaban pensando en su mente y en su corazón que este era un blasfemo. Jesús le estaba diciendo, ¿quieren pruebas? Aquí las tienen. No le alcanzó con todo lo que han visto, con todo lo que han oído, con todos los testimonios que han escuchado. Mírenlo ustedes mismos por sus propios ojos. Te perdono los pecados y para comprobarlo te sano de tu parálisis. Y ahora, solo ahora, el único argumento que podían tener era, este es Dios. No solo que hizo un milagro, sino que sabía lo que ellos estaban pensando en su mente. Esto debió dar asombro a sus vidas. No por el milagro solamente, sino porque Jesús sabía lo que estaban pensando. Si alguien llega y le dice, yo sé lo que estás pensando, y te lo dice, uno va a decir, este algo sabe. Jesús estaba haciendo eso. Yo sé lo que estás pensando, levántate. Ya no tenían argumentos para negar que este hombre era Dios. Mientras Jesús entonces libraba a este hombre de sus pecados, también estaba librando de su enfermedad. Y para corroborar que lo estaba haciendo, para corroborar como argumento válido de que perdonó los pecados, tenía poder y autoridad, es que también los sana. Entonces, ante la percepción de los ojos físicos,
Jesús estaba llevando a cabo un milagro, pero ante la percepción de los ojos espirituales, Él estaba perdonando los pecados. Entonces, y solamente podía terminar en un camino. Este es Dios. Todos al unísono debían sorprenderse y decir: ¿quién es este? ¿Qué clase de hombre es este? Este tiene que ser Dios. Pero, como dice un video, un meme, 40 más 40 igual a 160. Clarita la cuenta. No entendieron nada. Todos los argumentos, la razón estaban ante sus ojos y simplemente decidieron decir: este blasfema. Pero la gente allí, aquellos que en su corazón podía llegar a ver esperanza, se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La gente estaba asombrada ante la presencia de alguien que consideraban un hombre, pero que hacía cosas de Dios. Los gadarenos lo vieron y le pidieron que se vaya. Los escribas y fariseos pensaron mal de él, diciendo: este blasfema. Y estos entendían que solo Dios podía hacer estos milagros y perdonar pecados. Entonces, algo había en este hombre. Algunos simplemente dicen, ante todos esos argumentos: yo no necesito a Dios. Los gadarenos simplemente le decían: vemos tu poder, vemos tus señales, no te queremos entre nosotros. Vete. Para nosotros es más importante los cerdos que tener a Dios entre nosotros. Están los que dicen también que Dios es malo. ¿Cómo puede permitir tanta maldad, tanta guerra, inundaciones y catástrofes? Dios es malo. Y están aquellos que glorificaban a Dios en este caso y que también estaban llenos de temor porque habían hecho y visto todo lo que este hombre estaba siendo revelado. El rey, el Mesías, estaba dejando ver su gloria con lo que estaba haciendo, y esto decían: hemos visto maravillas. Pero así todo, estos solamente pudieron entender algo: es un hombre. No pudieron ver a Dios allí. ¿Quién es este? Y estos simplemente decían: ¡wow! ¡Qué bueno es Dios que le da tanta autoridad a los hombres! No, era Dios allí enfrente de ellos, en medio de ellos, dándoles los argumentos para que crean, pero unos simplemente lo odiaban, lo rechazaban, otros reconocían su poder, pero solamente era un hombre para ellos. Pero aquel paralítico que reconoció que este sí era Dios, fue perdonado por sus pecados y sanado de su enfermedad. Y es el único beneficio y es la única bendición que van a tener los que creen en Cristo. Todos tus pecados van a ser perdonados. Todos. Todos. Nadie promete sanidad. No estamos diciendo esto. El perdón de los pecados no acarrea sencillamente sanidad, aunque el Señor la puede obrar, pero simplemente con que el Señor perdone nuestros pecados, eso es maravilloso. Los problemas físicos de este mundo son temporales. La parálisis de este hombre era temporal, porque en el momento que él partiera con el Señor, la gloria sería eterna. Allí no habría sufrimiento, llanto, no habría dolor, la muerte no los alcanzaría. Y eso, simplemente eso, basta para nosotros. Pero aún, para demostrarle a estos que no creían, Él obra este milagro. Pero no podemos decir que debe
parecer que cuando el Señor obre tenga que ocurrir algo. No podemos decir que aquellos que hablan en lengua fueron bautizados por el Señor. Esta es la señal. No. No podemos decir que son sanos aquellos que creen en el Señor y sus pecados son perdonados. No. No podemos decir que aquellos a los que Dios llamó, escogió, eligió, todo le va a ir bien en sus finanzas. No. No podemos decir que a los que Dios llamó y perdonó son lo que les va bien prósperamente. No, son todos argumentos inválidos. Lo que el Señor estaba dejando ver era el argumento de que Él tenía el poder para perdonar los pecados. Y que estos hombres el día de mañana, ante el juicio del Señor, no tenían excusas ni argumentos para decir, yo no creí porque vos no me dejaste verlo. Lo vieron, lo conocieron, vieron su poder, su autoridad, y aún así fue la maldad de su corazón lo que los guió. Y termina esto pudiendo ver un nuevo detalle en Mateo. Nuevamente nos deja ver que Cristo, como hombre, estaba en este lugar. Cristo, como hombre, estaba enseñando, pero también nos deja ver nuevamente la esencia de Jesús como Dios. Él veía los corazones y los pensamientos de estos hombres. Nuevamente Mateo nos presenta las dos esencias de Cristo, 100% hombre y 100% Dios. Caminaba como hombre, pero cuando era necesario actuaba como Dios. Para ver lo que ellos pensaban, para otorgar perdón de pecados, para dar sanidades, para echar demonios, para calmar tempestades. Dios. El que se cansó y se durmió, el hombre. El que se agotaba ante la tempestad, el hombre. Su esencia de hombre. Pero no dejó de ser 100% Dios y tenía la capacidad para obrar como tal. Pero cuando Él nos dice, o mejor dicho, le dice al paralítico, que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Y si bien entendemos que nada es imposible para Dios, que Dios es todopoderoso, que simplemente con una palabra Él puede hacer que las cosas sucedan según el puro afecto de su voluntad, según lo que Él desee, Él lo puede hacer como Él desee, como Él quiera. No podemos pensar ni por un segundo que esto realmente fue fácil. Para Él, como Dios, hacer estos milagros, perdonar los pecados, era fácil porque era Dios. Pero el precio no fue fácil. MacArthur dice esto. Además, en cuanto a la acusación que le era fácil pronunciar una absolución, bueno, Él podía ciertamente hacerlo y lo hizo, como aquí lo demostró. Pero en cuanto a que era fácil, no fue exactamente esta concesión del perdón que exigió todos los sufrimientos que soportó durante su peregrinación terrenal, alcanzando su clímax en los sudores sangrientos en Getsemaní, los flagelos en Gabata y la cruz en el Gólgota. El precio que pagó fue alto. El precio que Él debía pagar no era fácil. Su sangre debía ser derramada, su cuerpo debía ser partido. Y cada vez que Él otorgaba un milagro, que Él otorgaba perdón, Él inmediatamente llegaba hasta la cruz para reclamarlos de allí y darlos. Él sabía perfectamente que todo esto que estaba haciendo para Él no iba a ser fácil. Él sabía que todo esto que Él vino a hacer en la tierra, solamente el Señor pedía el precio de su sangre, ser partido en la cruz y ser muerto, pero al tercer día resucitado.
Entonces, para aquellos que aún sienten la carga y la aflicción de sus pecados, hoy tan solo debes acercarte a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe, como aquel paralítico que estaba turbado por lo que representaba estar enfermo para él, sus pecados los estaban agobiando, solamente debió acercarse a Jesús, porque su poder y su autoridad solamente te pueden entregar el perdón de pecados y en amor te va a aceptar y dulcemente nos dirá: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nada podrá separarnos del amor del Señor. Pero si lo rechazas, si lo niegas, debes saber que la ira eterna de Dios está esperando por tu vida. Ante el juicio, ante el trono de Dios, tu sentencia será culpable, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si no conoces a este Cristo, si no puedes verlo, clama al Señor para que obre en tu vida. Que la fe, que el regalo, que el don que viene de Él pueda llegar a tu corazón y que éste te lleve a arrepentimiento, reconociendo tus pecados, tu actitud, que estás muerto en los delitos y pecados y que solamente puedes ser declarado culpable ante un juez justo. Pero ante los pies de Jesús, ten ánimo. Tus pecados son perdonados. Ven a Cristo, ven a sus pies y descansa en su perdón. Amén.